diferencia entre la materia orgánica compostada, que pasa solamente por un proceso de compostaje sin la presencia de lombrices, es que la disponibilidad de nutrientes en el compost sin lombrices es menor a al compost terminado con lombrices. Cuando el compost pasa por una lombriz, las lombrices tienen glándulas que hacen que los nutrientes de esta materia orgánica estén más disponibles para las plantas que comparado con el compost que fue terminado solamente por actividad bacteriana, de actinomicetos o de hongos solamente. Entonces, cuando pasa por el tracto digestivo de las lombrices, la materia orgánica desprende mayor cantidad de nutrientes para que estén disponibles para las plantas, básicamente. El proceso de compostaje es la transformación biológica de los residuos orgánicos, llevada a cabo por microorganismos que, a su vez, liberan nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y azufre, que son fundamentales en el mantenimiento de los suelos. Sustancias como la celulosa y la proteína, entre otras, se degradan y de esta manera son digeridas por las lombrices. El suelo es la base de todo emprendimiento agrícola, entonces es lo fundamental, es lo que debemos cuidar, es lo que debemos, es la principal herramienta que tenemos, es por ello que nosotros apuntamos a cuidarlo y debe tener un manejo adecuado desde el muestreo, cuidado, recuperación, manejo en sí, un manejo integral, ¿verdad? Es lo que nosotros apuntamos siempre, tanto como ingenieros agrónomos, consultores o vendedores. Creo que es la importancia de preservar el suelo, de retribuirle, de reponer lo que se está extrayendo con la exportación de nutrientes durante el momento de la cosecha. Entonces es reponer lo que se está sacando al suelo. El suelo es como un banco de nutrientes donde netamente lo que se hizo durante largos años de agricultura fue extraer, ¿verdad? Una agricultura de extracción, que cada grano o fruto que se va sacando de la tierra va llevando del suelo cierta cantidad de nutrientes. Entonces lo que hace el fertilizante es reponer, restituir esos niveles, ¿verdad? Para dejarlo en un nivel adecuado, ¿verdad? Ideal al que se encontraba o próximo al que se encontraba. El tiempo de terminación del compost sin lombrices y con lombrices puede ser un poco más prolongado, pero básicamente llevan el mismo tiempo, alrededor de 90 días, dependiendo también de varios factores. Por ejemplo, si los materiales que voy a compostar son finos, la descomposición va a ser mucho más rápido que de materiales más gruesos, por decirlo, pedazos de ramas o de hojas duras o acerrín, viruta u otros que son, digamos, partículas relativamente grandes, va a tardar un poco más que materiales que son, por ejemplo, finamente picados, ¿verdad? Esto es básicamente por la superficie de contacto de estas partículas para que los microorganismos puedan actuar eficientemente, ¿sí? Entonces ese es uno de los factores. El otro factor es esa combinación, esa proporción entre carbono y nitrógeno. Mientras más alta mi proporción de nitrógeno, la descomposición puede sufrir una descomposición que no es la más apropiada, en el sentido de que va a estar liberando mucho amonio al aire. Por eso es que una pila de compost que tiene alto contenido de nitrógeno huele, tiene un olor fuerte, ¿verdad? Es el amonio que se está desprendiendo. Entonces eso quiere decir que hay que aumentar el nivel de carbono de materiales secos para que eso no ocurra. Por otro lado, si es que el nivel de carbono es muy alto, vamos a ver que normalmente es difícil alcanzar esas temperaturas elevadas al comienzo del compostaje. Eso es porque tiene bajo contenido de nitrógeno que tendría que estar disponible para los microorganismos.
Entonces, esos factores determinan un poco también cuánto tiempo lleva el proceso de descomposición completo. En condiciones óptimas, cuando se cumplen con los requisitos de el tamaño de partículas lo más fino posible, la combinación apropiada de carbono y nitrógeno, aireación suficiente, humedad suficiente, se puede llegar a compostar materia orgánica en menos de 20 días. Pero normalmente es muy difícil conseguir ese nivel de eficiencia en condiciones normales en una finca, ¿verdad? Entonces, normalmente se habla de una duración promedio de 90 días para el proceso de descomposición completa de la materia orgánica. Posterior a estos 90 días, si queremos que ese compost o el humus de lombriz sea todavía de mayor calidad, se debe dejar un proceso de maduración ya fuera de las pilas de compost, fuera de las piletas de lombricultura, para que ese humus absorba mayor cantidad de nitrógenos del aire gracias a la actividad microbiana que continúa dentro de esa pila de compost que está en etapa de maduración. ¿Cuáles son los cuidados principales que hay que tener en cuenta en el compostaje? Primeramente, que la combinación de materiales con alto contenido de nitrógeno y con alto contenido de carbono sea la apropiada. Normalmente esta proporción se habla de que tiene que ser de 30-1, es decir, 30 partes de carbono por cada una parte de nitrógeno, ¿verdad? Existen inclusive tablas disponibles, ¿verdad?, en la literatura que muestran la proporción de carbono y nitrógeno que tienen las diferentes materias orgánicas normalmente, ¿verdad?, desde los estiércoles hasta los restos de maderas o de hojas, por ejemplo. Eso es lo primero, la proporción es clave, la humedad también. Todos estos procesos químicos de descomposición deben ocurrir en un ambiente húmedo, pero al mismo tiempo aireado, con buena ventilación. De lo contrario, se corre el riesgo de que en lugar de que ocurra una descomposición aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, ocurre una descomposición anaeróbica. Esa descomposición es la que genera olores muy desagradables normalmente y además de gases de efecto invernadero como el gas metano, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la aireación también. Y por último, es el tamaño de una pila de compost. Tiene que ser lo suficiente como para crear el ambiente apropiado para que se genere esta elevación de la temperatura dentro de la pila. Es decir, se recomienda que una pila de compost tenga como mínimo 1 metro cúbico de volumen para poder generar este aislamiento térmico de la parte interna del compost. Y por supuesto los volteos que se deben realizar con cierta frecuencia. Mientras más frecuente es el volteo, más rápido también es la descomposición, pero eso también implica un esfuerzo extra normalmente en una finca. Entonces se recomienda que por lo menos cada 15 días se volteen las pilas de compost para poder airearlo por un lado y para poder mezclar la materia orgánica que se encontraba en la parte exterior del compost, llevarla a la parte media y que sufra esa misma descomposición que la parte media había tenido durante esa primera etapa.
El compost es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de fermentación denominado compostaje. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos. Es empleado como abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. Básicamente, cualquier tipo de materia orgánica es compostable. Ahora bien, dependiendo de las condiciones en donde uno va a realizar el compostaje, hay ciertas restricciones que uno debería tener. Por ejemplo, si uno está en un lugar con poco acceso a material con alto contenido de carbono, como por ejemplo hojas secas, va a ser muy difícil que uno pueda compostar restos de, por ejemplo, carnes o restos de tejido animal, ¿verdad? De manera eficiente, porque va a necesitar una gran cantidad de material con carbono para poder, digamos, contrarrestar ese potencial de que se pudra esa materia ese tejido animal, ¿verdad? Y puede generar malos olores, como también puede atraer a moscas, ¿verdad? Pero básicamente lo que uno tiene disponible en una finca agropecuaria son estiércoles, hojas, restos de cultivos, restos de la cocina, restos de cortes de la cocina, ¿verdad? Restos de comida, inclusive se puede también compostar fácilmente. Pero cada finca tiene sus particularidades y tiene sus características propias, pero básicamente toda la materia orgánica es compostable. Toda materia orgánica debe sufrir un proceso de descomposición desde que es tejido complejo, ¿verdad? El tejido, ya sea vegetal o animal, debe pasar por un proceso de descomposición hasta mineralizarse nuevamente y dejar disponibles los nutrientes para poder incorporar al suelo. Ahora bien, esas restricciones de las que hablo son más que nada culturales o, digamos, limitadas por el entorno, ¿sí? Pero en condiciones de campo, toda materia orgánica no solamente es que podría ser compostable, debe ser compostable. Los materiales para su compostaje se dividen en materiales que no se pueden utilizar, materiales a utilizar en pocas cantidades y aquellos de muy lenta y rápida descomposición. Entre estos últimos encontramos hojas frescas, restos de pastos y malezas y el estiércol de animales de corral. Nuestros suelos inicialmente, digamos en gran parte de la región oriental, por decir así, son un poco deficientes en niveles de fósforo y niveles medio altos de potasio. Con el transcurrir de años de agricultura, estos niveles este balance de nutrientes se está dando a la inversa, ¿verdad? Años de mucha fertilización de fertilizantes ricos en base de fósforo y bajos en potasio están haciendo que ahora encontremos deficiencias también ya en niveles de potasio y de fósforo en algunos lados, en algunos lugares se encuentran todavía bajos o ya están en niveles medios, pero nuestra cultura hizo a que fertilicemos siempre, a que utilicemos fertilizantes de base con mucho fósforo y bajo potasio. Así también el mal manejo, la falta de rotación de cultivos, la falta de cobertura durante el invierno y la degradación de suelos mediante la erosión que hubo en los inicios de la agricultura, cuando se utilizaba la agricultura convencional, hizo que haya una degradación de nuestros suelos, principalmente de los niveles de materia orgánica, los cuales recuperar son años de buen trabajo. No es fácil elevar esos niveles de materia orgánica y sí hay que ir aportando gracias a la utilización del sistema de siembra directa, de la adopción en sí del sistema. Eso ayuda mucho a mejorar la materia orgánica y a la par tenemos que ir adicionando rastrojos o no remover el suelo. Entonces
o también trabajar con parte de fertilizantes orgánicos para tratar de elevar esos niveles de materia orgánica. El abono de gallinaza, obtenido como su nombre indica a través del estiércol de la gallina, debido a su importante contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, la gallinaza o estiércol de gallina es considerado como uno de los fertilizantes más completos y que mejores nutrientes puede dar al suelo. Este tipo de fertilizantes, justamente eso, adicionar materia orgánica al suelo, y también hacerlo ventajoso frente a otros tipos de fertilizantes como es el fertilizante químico puramente, ¿verdad? Entonces ofrecemos un producto donde tiene un 30-40% de estiércol de gallina, que es la gallinaza, ¿verdad? La cual es curada y procesada para luego también adicionarle minerales, ¿verdad? Un complemento mineral para darle el arranque inicial a la necesidad de los cultivos. Estamos haciendo el compostaje de nuestra gallinaza, que sería el estiércol de la gallina, ¿verdad? Hoy en día estamos procesando alrededor del 30%, ¿verdad? Trajimos una máquina más para procesar hasta el 80% de lo que las tacuaras SA hoy está generando en el día. ¿Verdad? En el día estamos procesando alrededor de 40 toneladas de estiércol por día, ¿verdad? Eso es un proceso totalmente natural, ¿verdad? Es un proceso aeróbico. Lo que hace es mueve todos los días, 2 veces por día, el estiércol. El proceso dura 30 días aproximadamente. En los primeros 20 días aproximadamente es el proceso de compostaje, cuando tiene que subir el estiércol a 60 grados más o menos, ¿verdad? Y ahí es donde se está efectuando el compostaje. Para que surja eso también es muy importante la humedad en el momento de ingresar la materia prima. Tiene que tener una humedad entre 50 a 60%, ¿verdad? No más ni no menos, ¿verdad? Para que pueda realmente hacer ese efecto del compostaje. Hoy en día la gallinaza de la ponedora especialmente, ¿verdad? Por su gran nivel de nutrientes que tiene, ¿verdad? Mundialmente se está utilizando mucho en lo que es toda la parte de agricultura. Porque es importante también y es porque también hoy nuestro sistema de lo que tenemos en la granja, en Nutrihuevos, es todo en jaulas, entonces no estamos mezclando con ningún producto como cáscara de arroz o acerrín. Es un estiércol puro, ¿verdad? Y esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Al tener un producto puro, ¿verdad? El proceso es mucho mejor, ¿verdad? Y tenemos también un producto terminado con más valor agregado. Hoy en día también, ¿verdad? En otros países también están incentivando al compostaje del producto. ¿Por qué? De la gallinaza, por la simple razón porque cuando una gallinaza o un estiércol no está procesado, no está compostado, realmente está tirando eso en el campo y eso está generando CO2, ¿verdad? Sin embargo, una vez que esté compostado el producto, ¿verdad? Ya está pagado ese producto, entonces no está generando, entonces también es un producto amigable para el medio ambiente. Los productos básicamente se diferencian en el sentido de la composición química que tienen y los fines. Algunos, como la mezcla correctiva de polvo, busca de alguna manera dotarle al suelo de más capacidad para el intercambio catiónico a través de la adición del calcio y el magnesio. Y los que son los órganos minerales, como en el caso de los OGC, lo que buscan es, además de nutrirle a la planta y darle los macronutrientes secundarios, también adicionarle o adherirle lo que es la materia orgánica. Eso es muy importante porque lo que en el fondo hace, y porque lo que nosotros queremos que la gente sepa que es lo que hace, es adherirle o adicionarle o darle una capacidad de mayor absorción de nutrientes y más fuerza al suelo, para que las plantas puedan absorber, por supuesto, mejor los nutrientes.
El suelo es la vida, la base del ser humano y de la agricultura. Realmente el suelo es el elemento más importante que tenemos y disponemos los seres humanos para existir. Y lo que nosotros le damos es ese soporte, le damos la vitamina para las plantas.